A continuación, vamos a tener el honor de tener en nuestra sala al señor Fuad Kouri Zarzar. Él es contador público colegiado de la Universidad de Lima, ha cursado el programa de alta dirección de la Universidad de Piura y es egresado del programa avanzado de especialización en finanzas de SAM. Ha desarrollado por más de 30 años actividades vinculadas a la gestión estratégica, al control financiero y de desempeño en empresas de clase mundial. Ha diseñado e implementado modernos modelos de gestión y prácticas de buen gobierno corporativo, generando valor en empresas de distintos sectores e industrias. Posee una larga experiencia en planificación estratégica y ha desarrollado herramientas de medición de performance y control de gestión. Se ha desempeñado como auditor senior en Arthur Andersen & Co., en Country Financial Controller del Citibank en Perú, gerente de Contraloría de Edelnor, controller de la compañía minera Antamina, ha sido también gerente central de planificación estratégica y control de gestión del Scotiabank, así como contralor del Interbank. Y también ha sido el Contralor General de la República por el periodo del 2009 al 2016. Actualmente es director ejecutivo del Instituto de Integridad y Gobernanza, institución que tiene como objetivo generar valor mediante la incorporación de mecanismos innovadores de modernización, gestión, cambio, buen gobierno, integridad y gestión de riesgos, generando eficiencia y limitación de corrupción. En esta oportunidad vamos a tener el grato honor de que nos pueda brindar su ponencia acerca de la integridad y lucha contra la corrupción. Muy buenas noches, señor Fuad. Muchas gracias por su presencia. Le damos el pase para que por favor pueda compartir sus diapositivas. Muchas gracias, Lisette. Muy buenas noches con todas y todas. Gracias por la invitación. Un gusto enorme estar en esta oportunidad celebrando con ustedes un aniversario más de nuestro día, el contador público colegiado, el próximo 11 de septiembre, si no me equivoco. Sí. Déjame compartir mi presentación, por favor. Claro que sí. En esta oportunidad vamos a hablar principalmente sobre la integridad en la lucha contra la corrupción. Vamos a salirnos un poco del mundo de la contabilidad, de la auditoría. Vamos a subir un poco más el nivel de pensamiento respecto a lo que está pasando en el Perú. Como ya lo sabemos todas, la corrupción se ha convertido en un problema sistémico en el país. ¿Qué significa problema sistémico? Sistémico significa que ha penetrado en la mayoría de las instituciones sin que haya señales de que la corrupción pueda ir disminuyendo. En esta oportunidad vamos a tratar principalmente de cómo la integridad puede ser la solución a los problemas futuros de la corrupción. Yo creo que esta generación ya está perdida. Me refiero a la generación política que gobierna el país. Tenemos que esperar un poco más para ver qué ocurre en el futuro con la educación, porque la educación es la que principalmente ha fallado en los temas de valores. Todo el mundo, ya no existen partidos políticos. Vamos a ver un poco las debilidades culturales que tenemos con respecto al problema de la corrupción, un problema cultural. No solamente, no nos preocupemos, no es solamente un problema peruano, es un problema regional. Hace poco tuvimos una conferencia internacional respecto al crimen organizado y cómo el narcotráfico se penetra conjuntamente con la corrupción en los cimientos de las instituciones. Aquí estamos viendo a nuestro querido Perú. Nuestro querido Perú siempre ha estado emprendiendo, es una empresa, es una persona que crece, se esfuerza muchísimo, y ya hemos tenido una década con un crecimiento promedio de 5% y por encima, años que teníamos un crecimiento de 6-7%. Sin embargo, el problema de nuestro país y por qué no tenemos progreso, por qué no vemos mejor sistema de salud, por qué no vemos
mayor seguridad ciudadana? ¿Por qué no vemos mejores carreteras? Por la corrupción. En esencia, en opinión de muchos y del que habla, el principal problema del país es la corrupción. Si bien los ciudadanos sienten que la inseguridad ciudadana es el principal problema, pero si hubiera menos corrupción o no hubiera corrupción, tendríamos seguro mejores gestores en los temas de seguridad ciudadana. Las cifras de pérdidas sobre la corrupción varían entre 10.000 y 22.000 millones de soles, no importa, son cifras grandes que representan más o menos 2% del Producto Bruto Interno. Vamos a ver qué se puede hacer con esa plata. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es qué se está dejando de hacer con esa pérdida. El Perú crecería más si atacáramos la corrupción, pero sin embargo siempre vamos a tener que cargar un peso. La corrupción no la vamos a eliminar. No se puede eliminar en promedio del mundo. Vamos a ver las estadísticas del Instituto de Transparencia Internacional, donde vamos a ver el mapa de la corrupción en el mundo, pero sí podemos hacer algo para limitarla y evitar que siga obstruyendo el desarrollo del país. Hemos visto, y esto lo sabemos, lo hemos visto en las noticias, cómo hasta en la pandemia, cuando miles de peruanos y conocidos, casi 200.000 personas han fallecido y muchas otras personas han quedado con secuelas del COVID, habían compras sobrevaloradas en medio de la pandemia en casi todas las compras. Fíjense, esta es una noticia de la compra de jabón. ¿Se acuerdan que había que lavarnos las manos? Bueno, había que comprar jabón para todas las instituciones, pero este jabón que ven ahí lo encontraban a 6 soles en las tiendas, pero la compra que hizo esta institución, que es la región Junín, lo compró a 15 soles. Obviamente, ya sabemos a dónde va a parar la diferencia. Y hubieron muchísimas noticias sobre casos de corrupción en temas de pandemia. Entonces, imaginémonos, tan fuerte es la cultura de la corrupción, lo descarado que es la corrupción, que ni siquiera cuando nuestros hermanos peruanos están muriendo, la corrupción retrocede. Es más, se aprovecha de los desastres naturales, se aprovecha de las desgracias para aprovecharse y sacar su provecho. Y la corrupción es esto. El Perú, miles de peruanos viven en pobreza y pobreza extrema, mientras unos pocos engordan y se llenan la plata. El problema del Perú no son las diferencias sociales, como se está presentando hoy en día, el enfrentamiento que hay, es producto de la corrupción. Porque si el dinero que se pierde en corrupción se hubiera invertido en salud y educación, solamente en estos dos, no vamos a hablar de carreteras o de otros temas, no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día de los enfrentamientos que vemos todos los días en los medios de comunicación, en las calles, que ya se está radicalizando. Es por eso que el Perú es un país herido, está agonizando, ¿sí? Si no hacemos algo, si no hacemos lo que tenemos que hacer, si seguimos tolerando la corrupción, no veo yo un país que tenga mejor dicho, el futuro es incierto. El Perú no es viable en este momento, a medida que sigan apareciendo y creciendo la corrupción. Hoy en día, la corrupción los auditores de la Contraloría no tienen que hacer mucho esfuerzo para encontrar la corrupción. Fíjense lo que estamos viendo en el caso del presente régimen, que, como lo he dicho en varios foros, hasta ya no saben cómo robar. O sea, lo hacen a vista y paciencia de todo el mundo y no se dan cuenta que no saben hacerlo. Este es otro de los temas que esta lámina me gusta mucho. La corrupción no se derrota, la corrupción con palabras, ni siquiera declarando un año, el año de la lucha contra la corrupción, ¿cierto? Claro, el año 2019 fue declarado el año de la lucha contra la corrupción, pero absolutamente no se hizo nada. Estas cifras son estadísticas del INEI de hace algunos pocos años. Esto ha aumentado como consecuencia de la pandemia, pero más de 8 millones de peruanos viven en pobreza.
y casi 2 millones o más viven en pobreza extrema con menos de 5 soles diarios para recursearse. Y esta foto es real, ustedes la conocen. La salud. No solamente hemos visto el deterioro el deterioro de los sistemas de salud en la pandemia. Esta foto es antigua. Los hospitales dan pena. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay las políticas públicas no van dirigidas y pensando en la dotación de los servicios que tienen que darle a los ciudadanos, por las razones que les voy a explicar dentro de un momento. Quiero que quede bien claro, esto no se dice comúnmente, pero la corrupción atenta contra los derechos humanos. La corrupción mata, literalmente. Mucho se habla sobre la corrupción aquí y en Latinoamérica. Esto no es nuevo. Los problemas son al más alto nivel. Aquí tienen a Lula, aquí tienen a Correa, y ya podemos escuchar los problemas que tiene la señora Kirchner en Argentina, y otros países en Centroamérica. Hay un estudio que se ha demostrado que el cerebro del corrupto aleja sus valores y sus buenas prácticas, los aleja para acercarse más a su diablo que tiene adentro. No le hace caso a lo correcto, a lo debido, sino se tuerce su mente de tal manera que dice, no le importa lo que pensarán los demás, pero sí acepta entrar en el juego de la corrupción. Estudios de la Universidad de Pensilvania y otros expertos demostraron, tengo unas presentaciones relacionadas con ejercicios que se han hecho, pero la corrupción es contagiosa. En una institución en donde la corrupción penetró, el que no es corrupto o termina despedido o se integra a la corrupción. Normalmente ocurre lo segundo. Por eso, no hay duda que la corrupción mata, empobrece, envilece, jode una y otra vez. Eso métanse en la cabeza. Y nosotros como contadores y auditores tenemos que tener bien claro eso. Aquí ya hemos salido y tenemos que salir de la idea de que los métodos tradicionales de enfrentar a la corrupción van a ser una solución, por la forma como ha penetrado en los partidos políticos, en el sistema judicial, y en los 3 niveles de gobierno. Esta foto es muy didáctica. Aquí está hasta el último presidente, aquí está hasta el señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero esta foto va a ser quizás más larga dentro de un año más. Ahí falta más gente, ¿no? Entonces, cuando un país es dirigido por personajes que están coludidos con la corrupción, es muy difícil manejarlo. Imagínense al dueño de una empresa que está actuando con malas prácticas, tratando de crecer con la corrupción. ¿Ustedes creen que se van a dedicar a los recursos humanos, van a tratar de entrenar, capacitar al personal, o van a ingresar al buen gobierno corporativo, a hacer las cosas? No, están preocupadísimos por sus cosas. Por lo tanto, no veo ninguna posibilidad que si un presidente es corrupto, los demás miembros del Ejecutivo o de los miembros de una municipalidad o del gobierno regional puedan dedicarse por completo a su rol, que es servir al ciudadano. Están ocupados, pues. O sea, están preocupados, fíjense, acuérdense de las coimas que recibió el señor Toledo, son millones de dólares, es lo que sabemos, 34 millones de dólares, lo que dijo Odebrecht, pero puede ser más. ¿Cómo puede una persona dirigir un país si está tratando de proteger su dinero? ¿Qué les digo de los gobiernos regionales?
Estos son presidentes regionales. Las épocas cuando eran presidentes, todos están denunciados. Muchos estaban denunciados. Varios están presos. No importa los nombres ahorita, pero algunos pueden distinguir las fotos. Pero cuando pasamos de los presidentes regionales a los gobernadores, igual. Casi todos, y acá son dos láminas de presidentes regionales actuales, lo estoy pasando porque todos están denunciados. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué le están diciendo a la gente? ¿Qué le están diciendo a los ciudadanos? Que no les importa. Entonces, por eso, la democracia en este momento está debilitada. Cifras de la Defensoría del Pueblo, y no importa si son 30.000, 40.000, son miles de casos de corrupción que están en los pupitres de los fiscales en este momento. Miles. Estas cifras son antiguas, pero no importa. Son miles de millones de soles que se pierden. Y se había calculado, estas son cifras de la Defensoría, se puede construir fácil con los cálculos nuevos más de 100 hospitales equipados, generar más de 200 o 300.000 puestos de trabajo, construir colegios. ¿Y qué no les voy a decir de las obras de saneamiento? Las carreteras, aquí no hay kilómetros de carreteras, se pueden contratar 72.000 médicos. Pero acá hay un dato. Aquí no es el problema de la corrupción el monto que se pierde. El problema es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es las consecuencias del no tener. Es decir, si yo no tengo educación hoy, o hace 10 años, o hace 20 años que tenemos, un país con chicos y chicas que no tienen capacidad de aprendizaje, comprensión lectora, comprensión matemática, y por lo tanto no podemos imaginarnos un país como Japón, porque la educación es pésima. Y la educación lo es todo para los países. Un país sin educación no tiene futuro. Entonces, por eso la importancia de la corrupción, de enfrentar la corrupción de una manera disruptiva, salirnos de la caja, pensar diferente, ver maneras desde el más alto nivel. Ahora vamos a mostrarles algunas características de eso. Más cifras de la corrupción, estas son cifras actuales de la Contraloría. Se prenden 23.297 millones de soles, como les digo, miles de millones de soles. Y claro, sabemos todos que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre lo ha sido el antro de la corrupción, el centro donde más corrupción hay. Algunos datos para que cultura general, cifras del Banco Mundial, la corrupción aumenta el costo de hacer negocios en un 10% a nivel global y genera un sobrecosto en las contrataciones del Estado de un 25%. Acá hablábamos del diezmo, ahora se han convertido en 20%. Estas cifras hablan del 25% a nivel mundial. Si se aplica este porcentaje en nuestro país, ya no importa más cifras sobre el país, 14.000 millones se calculó en esa época. Y en el periodo que fui Contralor se denunciaron más de 60.000 funcionarios públicos con responsabilidades penales, civiles y administrativas del país. Y seguro la cifra sigue creciendo. Pero, como ven, por más que la Contraloría haga su trabajo, la corrupción continúa. Vamos a ver por qué. Otros datos, Daniel Kaufman, un estudioso de la corrupción, identificó que los países con un mayor control presentan un mayor desarrollo. A mejor control, mayor desarrollo. Hay una relación directa. Y según data del Banco Mundial, mejores regulaciones aumentan la transparencia y disminuyen los incentivos para la corrupción. Entonces, nosotros, y ustedes saben mejor que yo, que hay cientos de miles de normas. Solamente, no está si está la lámina por aquí, pero solamente durante la pandemia se emitieron 700 normas, solo por la pandemia, en términos de salud. Tenemos que pasar por una tala normativa, mejores regulaciones, mejores leyes, mejor control,
de las leyes, de las normas. Muestran las cifras de transparencia presupuestal, muestran que menores niveles de corrupción están asociados a mejores instituciones presupuestarias. En otras palabras, si ustedes han visto las noticias hoy en día, en donde critican al gobierno que no ha logrado gastar más del 40 o 50% en lo que va del día, septiembre, es porque la corrupción la frena. Ahorita la noticia en la televisión están pasando, los especialistas en el tema agrario, que la tercera compra, el tercer esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Senfor, si no me equivoco, se ha caído, la compra de la urea. Y la Contraloría está metida en la investigación, ya sacó creo una conclusión por ahí, la primera, y era evidente la corrupción. La segunda es igual se cayó y la tercera igual. Se dan cuenta. Entonces, la corrupción mata. El sector agrario está sufriendo y estudios del Banco Mundial identifican una relación de mayor ineficiencia con mayores índices de corrupción. Algo que también tienen que pensar es que imaginarse que la corrupción no aparece por sí sola, aparece porque hay ineficiencia. La madre de todas las madres de la corrupción es la ineficiencia. Si hubiera eficiencia, procesos bien ejecutados, bien ordenados, con técnicas de control interno bien fortalecidas, aumenta la eficiencia y mejora los índices de corrupción. Este es el mapita de Transparencia Internacional, donde vemos en rojo los países con peores índices de corrupción y en amarillo los países con menores índices de corrupción. Aquí vemos que América del Norte y Canadá son países con menos índices de corrupción, según Transparencia Internacional. Europa Occidental, no la Oriental, y África y Asia, con China aquí, son países con alta corrupción. Esta estadística es de Ipsos, no importa el año, pero yo la compro, digo, para mí es real. El principal problema para reactivar la inversión privada y para aumentar las eficiencias en el Estado es combatir la corrupción con eficiencia. ¿En qué estamos mal? Esto es una encuesta, un análisis que se hizo en el Foro Económico Mundial, en donde estábamos bien, y esto seguimos igual, ¿eh? Sí, este es de hace 10 años, 6, 8 años, pero no cambia. Seguimos mal en la institucionalidad, y cada vez que ustedes le prenden el televisor y escuchan a un politólogo, dicen, al Perú le falta institucionalidad. Y es verdad, las instituciones son débiles, todas. Y esto se divide en 3 componentes: confianza en los políticos. Este es un análisis de 150 países. Estamos en el puesto 131 en confianza en los políticos, 114 en el comportamiento ético de las empresas y desviación de fondos públicos en el puesto 111. Entonces, como consecuencia, puedo afirmar que estamos en un estadio en el Perú con una cultura de corrupción. La corrupción se ha convertido en un problema cultural. Hace poco hemos escuchado unos audios en donde el señor Acuña, y esto es público, no estoy haciendo política, pero el señor Acuña le decía a la presidenta del Congreso que hay que sacar esta norma porque me conviene para que el Alto Trujillo, ¿no es cierto?, o sea, se convierta en provincia y ese simple hecho, por más que digan que están haciendo política y que el Jurado Electoral haya declarado que la señora Lady Camones no ha infringido ninguna norma, pero ese es el espíritu de los políticos. Están buscando sus movidas, ¿no es cierto? Cultura. Ellos creen que no está mal hacer una tesis. ¿Cuántas tesis copiadas tenemos en la política hoy en día? Entonces la gente cree que eso es correcto. O sea, la honestidad y la integridad brillan por su ausencia. Fácil, pues compra una tesis y las venden, ¿no? Entonces, debilidad en las instituciones públicas,
¿Cómo se concluye que hay una cultura de corrupción? Porque hay debilidad en las instituciones públicas, falta de trabajo articulado entre las instituciones, cada una hace lo que quiere, sistema político débil y vulnerable, autocontrol inexistente, falta de independencia de las oficinas de control institucional, impunidad, una de las principales, antivalores y tolerancia a la corrupción, bajos estándares de integridad en el sector privado, poca transparencia y rendición de cuentas, y un marco legal desordenado e incompleto. Ingredientes perfectos para que tengamos, tengamos un ambiente de corrupción como la tenemos. No estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Ninguno de estos aspectos puede ser discutido por ningún analista. Estos temas son reales, hoy y ayer. Y lo digo, los últimos años, sí, seguimos con los mismos problemas. Entonces, dicho esto, aparece la OSD, la OCDE, y nosotros queremos entrar al grupo de la OCDE con el propósito de ser un país más viable, tener buenas prácticas internacionales en la gestión pública. Hoy en día está la OCDE en Perú analizando el programa País, pero regresando al tema integridad, hizo un informe sobre integridad en el Perú. Y nos dio unas recomendaciones para mejorar la integridad pública. Si no me equivoco, en el año 2017, no importa. Este informe, que está en internet, lo pueden buscar y se lo recomiendo fuertemente para entender un poco cómo mejorar, cuáles son los mecanismos para enfrentar la corrupción a través de la integridad. Está dividido en 3 componentes, con un componente que es de los sistemas, otro componente, fíjense, de la cultural, y otro, la transparencia y rendición de cuentas. En lo que se refiere al sistema, he hecho un resumen muy corto. El sistema trata de 4 grandes ejes. Compromiso. El compromiso tiene que ser al más alto nivel. Si el presidente de la República no está comprometido con la corrupción, es bien difícil enfrentarla, porque un presidente puede girar, puede influir en el sistema judicial. No me digo inmiscuirse, pero sí pedirle resultados. Puede mejorar las normativas, como por ejemplo aumentar las penas, hacer normas que sean más, la sanción exista de verdad, no las sanciones que hay hoy en día, en donde para mí las sanciones son muy, muy débiles. Responsabilidad de los organismos del sector público, coordinan entre ellos, son con responsabilidades claramente definidas, no hay cruces de fronteras entre ellos. Queda claro quién hace qué. Ahorita la Oficina de Descentralización de la PCM está trabajando en un proyecto y ellos han detectado que nadie sabe lo que hace el otro. Estrategia, tiene que haber una estrategia, tienen que desarrollarse un plan estratégico anticorrupción. Cuando se habla de la Política Nacional Anticorrupción, no está diseñada la estrategia y métrica, sí, pero la implementación, todas las estrategias fallan en la implementación. Y las normas, reglas y valores del sector público que se ven reflejados en leyes y políticas organizativas. Se tiene que mejorar la eficacia. Esta es la parte sistémica. Cultural, la sociedad tiene que participar. Sin duda, la participación ciudadana es clave. Liderazgo, todos los directivos guían con integridad a los organismos del sector público. Tiene que haber liderazgo en cada institución. Meritocracia, fundamental. Se tiene que mejorar se tiene que mejorar la calidad de los profesionales en el sector público, y para eso tiene que haber meritocracia y capacitación. No lo que hemos visto en los últimos años, en donde funcionarios sin los pergaminos requeridos, en los términos, en los documentos sobre la línea de... ¿cómo se llama no me sale la palabra. Han estado violando estas normas. Los servidores públicos tienen que contar con las habilidades y capacitación, no la estamos viendo.
Y apertura, los planteamientos de integridad son discutidos abiertamente. O sea, todo el tiempo tiene que haber, o sea, para que haya una cultura, tiene que trabajarse en estos aspectos. La sociedad, el liderazgo, la meritocracia en el sector público, la formación, siempre en valores y apertura. Se tiene que discutir estos temas. Entonces, en una municipalidad, ahora que estamos hablando de municipalidades, gobiernos regionales, cuando no se habla de integridad es por alguna razón. Rendición de cuentas, ¿qué le puedo decir? No existe rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un cuento. Rendición de cuentas es cada semana, cada mes, tiene que el dueño de una empresa tiene que ir a su directorio y explicarle qué se ha hecho con la plata y qué objetivos se han logrado. Eso no se hace. Lo que se hace es la famosa rendición de cuentas de la transferencia de gestión, que es una parte normativa y que se hace por norma. Pero la rendición de cuentas tiene que nacer de la autoridad con la responsabilidad que le ha dado sus accionistas, que es todos los ciudadanos. Los ciudadanos somos los dueños de esas posiciones, no nos damos cuenta y no pedimos que rindan cuentas. Hasta ahora no sabemos qué objetivos hay. Si yo les pregunto, a mí me preguntan cuáles son los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no lo sé. No sé cuántos kilómetros de carretera quieren hacer. No sé cuántas han hecho, cómo las han hecho. La ODE se dio cuenta que la integridad era un problema en América Latina, así que ha hecho varios informes. El último es en Costa Rica. Y las recomendaciones para Perú: fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, sí, coordinación horizontal, reunir a los actores clave del sistema de integridad pública, llegar a las regiones, fortalecer la ética pública. Todos estos temas lo conocemos, son recomendaciones. El problema es la ejecución. Pero ya están escritas en la Política Nacional de Anticorrupción y otros documentos. Implementar la protección de denunciantes, mejorarla, fortalecer las protecciones de los denunciantes, hacer sensibilización social, aumentar la responsabilidad de los destinatarios de las denuncias. Claro, cuando uno recibe una denuncia, tiene que hacerse responsable de ella. Eso es lo que dice la ONU. Fortalecer el marco normativo peruano de control interno y gestión de riesgos. Ahí tenemos un problema grave. El control interno no está en manos de nadie. El rector es la Contraloría, pero es un error porque el dueño del control interno debería ser el titular del Ejecutivo, porque ellos son los que deben de ejecutar el control interno, y se confunde control interno con la Oficina de Control Institucional. Es un gran problema. O sea, no se puede imponer el control interno. El control interno tiene que nacer del ministro, tiene que nacer de las instituciones, tal como existe en el sector privado. Asignar funciones y responsabilidades y separar obligaciones respecto a la función de control interno. Ahí. Apoyar la integridad, marco normativo legal peruano para financiar partidos políticos. El tema de los partidos políticos es clave. Asegurar el tema de compliance, cumplimiento de normas, oficinas de cumplimiento, que no le dan importancia hoy en día. Hay oficinas de integridad y que tienen la labor de cumplimiento, pero están en tercer o cuarto nivel de importancia dentro de la estructura orgánica de las instituciones. El tema del lobby, promover la transparencia, cerrar brechas para evitar la impunidad. Este es un tema bien interesante. Siempre se habla de la impunidad, pero no se hace nada para evitarla. Y la única manera de eliminar la impunidad es aumentando las penas. Ahorita tenemos que aumentar las penas y dejarlos sin incentivos a los corruptos. Porque los corruptos se sienten incentivados porque las penas son muy leves. Mejorar el sistema de justicia penal para hacer cumplir la integridad. Ahí. Y hay avances, esto ya lo sabemos, se creó la Secretaría de Integridad Pública, convenios para convertir el cohecho, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Esto ya lo conocen. Hay varias normas que han salido, pero hay un problema. Todas son normas, están en el papel, pero la ejecución, la aplicación, no hay enforcement, no hay algo que, o sea, no hay obligación fuerte para hacerlo.
declaración jurada de interés es el último tema. Sí, pues, pero... ¿Y? Cuando el corrupto se colude, se juntan dos para cometer un delito, les importa, todos los demás documentos no les importa porque se van a llevar varios millones y después el seguro, de repente sí, de repente no, van a la cárcel por un poco tiempo y se acabó la historia. Desafíos. Ejes, esta sección, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Podemos hacer un break, Lisette. A ver, un minuto, señor Juan, por favor. Antes de entrar a los ejes en la lucha contra la corrupción. Es ahí donde viene mi propuesta. No, hay comentarios que es un grato honor tenerlo acá en las capacitaciones del Colegio de Cusco. Pero una pregunta ahorita todavía no. Pero bueno, yo podría hacerle una pregunta. Sí. La importancia que tendría la implementación de la política de modernización de la gestión pública, que se implemente la metodología de la gestión por procesos en esta tarea de lucha contra la corrupción, que a esta implementación de la gestión por procesos se vincularía mucho el tema del control interno. Recién sobre una gestión pública basada en procesos, también sería mucho más fácil implementar un control interno y creo que ahí podríamos, de cierta forma, ajustar un poco más a la gestión con indicadores de gestión de rendimiento orientados hacia el bien público, que desde nuestras políticas, desde el CEPLAN, o sea, necesitamos un cambio bastante grande, como usted dijo, tal vez esta generación no lo logremos, pero con unos años, pero sí mucho va a depender de lo poco que podamos hacer o mucho que podamos hacer cada uno de nosotros a que podamos ir avanzando, ¿no? Entonces, ahí sí mi pregunta es, ¿cuán importante es, primero, modernizar nuestra gestión pública, enfocarla a resultados, a procesos y finalmente al bien público, ¿no? Excelente pregunta, Lisette. Todo proceso administrativo tiene 4 elementos. Planificas, te organizas, ejecutas y controlas. ¿Sí? El último eslabón del proceso de gestión es el control. Primero viene la planificación, o te organizas y ejecutas. Y para planificar y organizarte necesitas políticas de modernización, políticas de eficiencia. No, más políticas no. Tienes que aplicar metodologías para ser eficiente. Y ahí es donde entra la gestión por procesos. Y si vas a hacer una evaluación y vas a mejorar los procesos en una institución, es clave incorporar las técnicas de control interno entre los procesos claves que necesitan incorporarse para asegurar activos y proteger pasivos. En ese sentido, hace poco creo que se ha aprobado el reglamento, una nueva norma, ha salido hace poco, hace una semana, 2 semanas, el reglamento, una nueva ley de modernización o una extensión de la anterior. Creo que la política. La política. No, ya existía, bueno, la política. En ese sentido, si un ministerio se propone ser eficiente, necesariamente tiene que mejorar los procesos, mejorar el control, pero ¿cómo vas a mejorar los controles internos si no tienes un departamento de control interno? No tienes un auditor, porque el auditor que está en el ministerio hace control externo, que es la Contraloría. Entonces, el control interno en manos de ¿quién está? De nadie. Gran problema, que todavía nadie quiere tocarlo. Una vez, bueno, más allá de las anécdotas. Entonces, y luego de implementar las mejoras, hay que evaluar la performance. Si los objetivos, producto de esa planificación estratégica y esa organización y ejecución de los objetivos y metas, tienen que monitorearse, tienen que ver si se cumplieron las metas. Todo eso no se hace. Hoy en día no se hace.
O sea, en términos generales, por ahí pueden haber islas, por supuesto que sí. Entidades autónomas, entidades regulatorias, algunos ministerios, algunos gobiernos regionales, no importa. Pero en promedio estamos muy débiles en el proceso de planificación, organización, ejecución y control. Entonces, claro, si no existe eficiencia, cuando llegue el auditor, bueno, tiene problemas, pues, o sea, tiene un montón de trabajo. Entonces, tanto así, que la Contraloría se ha visto obligada a desarrollar con más insistencia el control concurrente. Que el control concurrente no es otra cosa que el acompañamiento al gestor para que haga bien las cosas, lo cual es un sinsentido en un país del primer mundo. ¿Por qué? Porque el ejecutor tiene que tener la capacidad para ejecutar bien. Entonces, estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Entonces, eso es clave la modernización y evaluación de la performance. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Buenas noches. Felicitaciones por lo que va manifestando. Gracias. Últimamente, por el COVID, la mayoría no ha ejercido. Yo ejercía antes. Bueno, y generalmente, no es de ahorita, es trillado. Usted ha sido contralor, correcto. Cuando dicen, no pueden antes manifestarlo, pero usted ya lo puso en un PPT. Si no hay compromiso, no existe nada, por más modernización, estudio y buena voluntad. Porque el que va con buena voluntad, con deseos, como cuando yo estaba en la universidad, nunca fui política, ni pertenecía a ningún tercio estudiantil, todo el día paraba estudiando, porque mi familia me dio la oportunidad de avanzar y estudiar. Pero uno va con sus sueños ideales y sola, y así se asocia, es difícil. Y yo tengo muchos amigos en Contraloría que me decían, yo estoy premiado, o voy, siempre voy, y esta vez, si no vas, te vas. 2, no hay compromiso, no hay, por más estudio, modernización, bueno, siempre toda la vida tiene que cambiar porque nuestra ideología puede ser muy buena, pero todo viene de fuera, de Europa, Inglaterra, lo filtran Estados Unidos, y aquí los que tenemos el privilegio de saber otros idiomas, bien, ¿no? Cuando he trabajado también en el privado, bueno. Pero yo de mis profesores del Colegio de Contadores, había un profesor de Lima también que quería trabajar conmigo, él me dijo, pero nunca ni tal sociedad me dijo, hizo nada, transnacionales, transnacionales. Yo también he trabajado, yo soy primera promoción KPMG bilingüe, que entré por periódico en el tiempo de Alan. A propósito, quiero hacer una pregunta en su gestión, y por favor, mi ánimo no es político ni dejarlo mal, porque yo respeto a todo el mundo, porque nadie sabe lo que pasa, porque yo no soy Gazú de los Picapiedras para estar ahí y enterarme al minuto de lo que pasa. Pero siempre tengo cuestionamientos y no quiero quedarme con la duda. Creo que en su gestión fue el 2009 hasta el 2016, ¿correcto? Época de Odebrecht. Quiero saber por qué Contraloría se le pasó tanto. ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta al final. Okay. Lo primero es acotaciones. Claro, sí. Voy a responderle con una palabra que puede sonar también un poco altisonante. Ese es un mito. Por eso le pregunto. Gracias. Está bien, déjeme explicar. Es un mito que se ha creado porque siempre a la Contraloría le van a achacar o la van a atacar por lo que no hizo o por lo que sí hizo. Porque la Contraloría no es una institución muy querida en la función pública. Los informes, el informe PARI, no sé si lo han leído, y el informe de la señora Bartra, son informes sustentados y basados en los informes de la Contraloría. La Contraloría auditó el 85% de las obras públicas de todas las empresas brasileras. Las denuncias que están en la Fiscalía provienen de carpetas de control de la Contraloría.
y el informe hay un informe sobre el control de las empresas brasileras de Odebrecht, que obviamente lo he presentado en el Congreso, y sí, puedo decirle con satisfacción, y se lo puedo pasar a Lisset para que lo distribuyas a quien quieras, la cantidad de auditorías que hemos hecho. Le voy a agradecer, por favor. No, sí, es público, como debe de ser, pero agradezco la pregunta porque por lo menos en este grupo de 43 participantes puedo aclararlo de que la Contraloría, mejor dicho, los informes del Congreso de la República, que son públicos, se basaron en las auditorías de la Contraloría. Y de ahí partieron todo. De ahí sacaron la materia prima para poder informar a la sociedad sobre los casos de Odebrecht. Nosotros también. O sea, mire los periódicos sobre gases de camisea, sobre la CIRSA Norte, la CIRSA Sur, las carreteras, ahí están. Lo que pasa es que sí siempre hay ataques que crean conciencia y van creando una corriente de opinión. Muchas gracias, Lisset. Continuamos. Okay. Hay una pregunta, señor Fad. ¿Vamos a la pregunta o continuamos con el punto 3? Una pregunta más, está bien. Adelante, señora Nelly, por favor. Ya, muchas gracias, Lisset. Muy buenas noches, señor Fad. Yo, bueno, lo he escuchado atentamente y lo que quería comentarles de que hace muchos años un grupo de contadores, auditores en el Cusco nos interesamos mucho en el tema del control interno, ¿no? Y desde el año 2006, bueno, no veíamos mayor avance, pero fue muy grato para nosotros la nota de prensa número 18 del 2014, ¿no? De la Contraloría General, le voy a recordar, seguro que usted sí lo recuerda, donde usted aseguró que sí existía una vacuna contra la corrupción en el sector público. Y esa vacuna se llamaba control interno, ¿no? Usted dijo que el control interno era un sistema inmunológico para luchar contra la corrupción desde dentro. Entonces, yo ahora lo escucho a usted y sé que está en este grupo de integridad y gobernanza y tenemos la esperanza, pues, de que nos pueda, o sea, pueda primero respondernos si realmente usted sigue pensando que el control interno es esa vacuna contra la corrupción y en todo caso, ¿cómo hacerlo? Porque es cierto también que tenemos normas, no se selecciona buen personal, sigue habiendo falta de integridad, de honestidad, y lo que usted ha dicho algo muy importante, el dueño del control interno es el titular. Y entonces, nuevamente, ¿no? Preguntarle si usted todavía considera que sí es la vacuna el control interno contra la corrupción y qué hacer con este grupo de integridad y gobernanza a la cual usted pertenece y cómo nosotros también, desde nuestro colegio, desde los lugares donde trabajamos, yo trabajo, por ejemplo, en la universidad, soy docente, ¿cómo podríamos apoyar? Esa es Muchas la pregunta. Gracias. Gracias, Neri. El control interno a nivel mundial es una de las funciones más importantes para evitar el fraude. No existe institución que se autodenomine una empresa que siga buenas prácticas que no tenga un control interno sólido. Tanto así que ya lo comentaron anteriormente, si tú no tienes una empresa, no tiene buen control interno, no puede ser auditada, puede tener problemas con los auditores y puede quebrar, ¿no es cierto? Porque sale de la bolsa y todo eso. ¿Cuál es el problema en el Perú? El problema en el Perú es que el sector público no ha interiorizado el concepto de control interno. No existe el control interno en las instituciones públicas. ¿O sí existe? Hay alguien que es de adentro que esté mirando que se fortalezca el control interno y la autoridad máxima esté preocupada de las observaciones de que las técnicas de control interno estén funcionando. ¿Por qué hay tanta corrupción en el Ministerio de Transporte? Por decir uno. Porque el control interno no le interesa al propietario, al dueño, al ministro. Porque al Ejecutivo, ni a las regiones, ni a las municipalidades les interesa el control interno. ¿Por qué? Porque a mayor control, menos posibilidades de corrupción. Esa es una. Es cultural. Entonces, y a su vez, el problema es que la rectoría la tiene la Contraloría. Entonces no puede ser, imagínate
imagínense ustedes que KPMG, usted, la señora Rosa, creo que dijo que trabajó en KPMG. No, disculpe, Isabel Balmaceda, sí, yo soy Isabel. primera promoción, luego renuncié y ahí después estoy Ya. haciendo otras cosas. Ya. Muy bien, entonces, imagínense que KPMG, la empresa auditora, sea responsable del control interno de las empresas que audite. Tremendo conflicto de interés. Por cómo va a auditar a una empresa en la cual él es el responsable de hacer el control interno. Eso es lo que ocurre ahora. La Contraloría, que es el órgano rector del control externo, también tiene la rectoría del control interno. ¿Cierto? Entonces, la Contraloría debería entregar la rectoría, o sea, el presidente de la República debería asumir la Secretaría de Gestión Pública, la PCM, asumir la responsabilidad de implementar el sistema de control interno. Yo lo propuse al ministro Carranza, le hice una propuesta para mejorar este tema, pero lo rechazaron porque había que gastar plata. Eso va a costar mucho dinero, armar departamentos de control interno. Entonces, con esa mentalidad, pero si la práctica está a la vista, o sea, sabemos que las mejores empresas son las que tienen mejores controles internos. Entonces, sí, la respuesta es sí, es importante y la debilidad del país es el control interno y claro, la vacuna contra la corrupción, una entidad pública o privada con un buen sistema de control interno es menos propensa a la corrupción. No hay duda. Mi instituto es un instituto nuevo, Instituto de Integridad y Gobernanza, somos pocas personas y lo que nos dedicamos es a la docencia. Damos charlas, damos cursos y algunas consultorías en la medida que podamos. Pero eso, en la medida que quieran colaborar con nosotros, pues nos estamos a disposición en la página web. Ahora se las voy a dejar. Gracias. Continuamos entonces, Lisette. Sí, por favor, señor Juan. Si no, se nos pasa la hora. Sí, rápido. Esto es un concepto que hemos desarrollado, que he desarrollado en su momento, en donde le he llamado los 7 ejes de acción para tener una estrategia anticorrupción. Y como dijo por ahí la señora, si no hay compromiso, nada funciona. O sea, si el padre de familia en su casa no está comprometido con su hogar, el hogar es un desastre. Hombre, mujer, esposa o esposo. O sea, los que tienen que manejar algo tienen que tener compromiso. Entonces, si un alcalde no está comprometido con cumplir con sus responsabilidades y se dedica a robar, imposible. Esto es lo más importante, la vocación, el compromiso para hacer las cosas bien. Obviamente tiene que haber una legislación integral anticorrupción. Hay que mejorarla, hay que revisar la legislación que hay, porque hay normas por todos lados, hay que estudiarla y mejorarla. Por ejemplo, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un instrumento para la transferencia y gestión, no es un instrumento para la rendición de cuentas para la ciudadanía. Gestión pública eficiente, lo que hablaste, Lisette. Modernización, mejora la performance, las métricas, indicadores. Tiene que ser eficiente. Buenos procesos, buenos controles. ¿Para qué? Para luchar contra la corrupción. El sector privado tiene que decidirse de una vez por todas. El sector privado en su conjunto. No se pagan coimas. Esta institución no paga coimas. Nosotros tenemos un productito que se llama Stop Corrupción, que trata sobre la sensibilización de las instituciones. O sea, si te piden coimas, no. Yo tengo muchos amigos de empresas que les han pedido coimas y han dicho que no. Giraron para otro lado. Compraron en otro lado. Tengo un amigo que es empresario, y me dice, yo con el Estado no trabajo. La primera vez que quise vender unas bombas, un ingeniero que tiene, se me fue, perdón. Que apreté, ahí está. Entonces, eso, el sector privado no tiene que pagar coimas. Educación en valores no está en quinto lugar, sino es el primer lugar para el futuro. Tenemos que educar en valores. Desayunar, almorzar y cenar valores. Campañas sobre los valores. El valor de lo correcto. No mentir para comenzar. No robar. Cuando uno le roba al Estado, le está robando al más pobre, no le está robando al más rico. Por eso atenta contra los derechos humanos. Y sabemos, ustedes que están en el Cusco, los problemas que hay. Y transparencia y rendición de cuentas, fortalecerla, ser transparentes,
gobierno electrónico, ¿no es cierto? Y el control autónomo independiente. En fin, rápido, compromisos están al más alto nivel. Ya se pasó la hora, les voy a dejar la presentación, Lisette. Es más, son detalles, pero bueno, pasa. El más importante, el presidente de la República debe liderar la lucha contra la corrupción. Reforma. Y tiene que haber una reforma en el sistema político y reforma en el sistema electoral. Este tema político tiene que haber un compromiso. La descentralización es un fracaso. No se transfirió capacidades, solamente responsabilidades. Y fortalecer el servicio civil. Son algunos ítems, ¿no? Legislación integral, ordenar y simplificar normas, evaluación del impacto regulatorio. O sea, las normas no pueden salir sin evaluar su impacto. Ya salió una norma al respecto recién. Erradicar la impunidad, muerte civil y cárcel efectiva. ¿Qué es cárcel efectiva? Veamos las mejores prácticas. ¿Cuántos años se va en los países desarrollados alguien que evade impuestos? Solamente impuestos. Imagínense si le roba al Estado. 30 años. Acá son 6 años, ¿no es cierto? Y a veces con pena suspendida. Aplicación a todos por igual. Ya saben a quién me refiero. Acá está. Congresistas. Gestión pública eficiente. Mira, qué coincidencia, Lisette. Acá está. Implementar la modernización del Estado. Fortalecimiento del control interno. O sea, todos estamos de acuerdo. Fiscalización en el sistema de contratación pública. Eliminar la sobreregulación. Muchas reglas, muchas normas. No podemos trabajar con tantas normas. Ustedes lo viven día a día. Mejorar las capacidades. O sea, el promedio de los servidores públicos tiene que mejorar. Tenemos que implementar la meritocracia y el gobierno electrónico como un sistema de transparencia. Sector privado decidido, tiene compromiso empresarial de no pagar coimas. Simple. Y sancionarlas, ¿no? Educación en valores. Programa de reconocimiento a los funcionarios honestos, campañas, ¿no? Incluir la ética y la lucha contra la corrupción en la currícula escolar. Ustedes se acordarán sobre los auditores juveniles, no sé si se recuerdan esa práctica, fue un éxito, los chicos hacían auditorías en sus colegios y veían pues que el director no gastaba la plata y terminaban pues haciendo maravillas con arreglando los colegios, los baños, una linda experiencia, más de 300.000 chicos haciendo auditorías. Está en la web, pueden buscarla, auditores juveniles de la Contraloría, todavía continúa el programa. Campaña masiva de medios de comunicación, o sea, todos tienen que comprometerse en la campaña, porque si no se habla permanentemente sobre los valores, sobre lo malo que es la corrupción, no vamos a parar. Hacer que el corrupto no se siente mal. Tenemos que hacer sentir mal al corrupto. Tenemos que poner los reflectores en el corrupto, pero más. Fíjense lo que ha pasado con Odebrecht. Por ahí preguntaron a Odebrecht, ¿y quién está en la cárcel? Ya, está bien, ya han detectado, ya están, ¿no es cierto? Todo, ya están descubiertos los casos de corrupción aquí. ¿Dónde está la sanción? Entonces, por ahí dicen la Contraloría, pero la Contraloría no mete preso a nadie, por si acaso. La Contraloría hace auditoría. Replantear el código de ética de la función pública, ¿ven? Transparencia y rendición de cuentas, reingeniería en el sistema de rendición de cuentas no funciona como está ahorita, o sea, no existe desde el punto de vista gerencial, sancionar el cumplimiento de la ley de transparencia y reactivar la capacidad de fiscalización del Consejo Regional y Consejo Municipal. Entonces, para finalizar, ya les dije que estamos en una cultura de corrupción, de deshonestidad y tenemos que transitar hacia una estrategia de cambio cultural. Esto es, tenemos que hacer un cambio cultural en el país para tener un país con una cultura de integridad y honestidad, como los países del primer mundo que no tienen corrupción, porque han sido educados en eso, ¿no? Liderazgo, otra vez. El liderazgo, según un estudio, es el 70% del cambio cultural. Obviamente, si el líder no se preocupa de generar los cambios, no va a pasar nada. 4 reflexiones finales. Falta de interés genuina para enfrentar la corrupción. ¿Sí? No hay interés. Debilidad de los partidos políticos. El costo de oportunidad de la corrupción es difícil de cuantificar, es decir, el costo de no tener. Ya, sabemos que una obra de saneamiento se perdió 10 millones de soles. ¿Y cuál es el costo para la población de no tener
el agua y desagüe y las obras de saneamiento. Tener que comprar el agua, las enfermedades que produce todo el problema que hay alrededor de eso, ¿no? Reingeniería en el Estado, no hablemos de reforma en el Estado, sino de reingeniería, modernización, procesos, gestión de riesgos, gestión de cumplimiento, control interno. Escucha, parece fácil. O sea, en mi cabeza lo veo fácil, pero si uno mira lo que está pasando alrededor, no veo una solución ahorita. Tiene que haber, no sé, tiene que venir alguien con una mente diferente, con una mente empresarial, que conozca el Estado y conozca el sector público y desarrolle el país. Porque el país es como una empresa, no más. ¿Por qué creen que hay un ministerio? Porque son los gerentes, ¿no?, de cada sector, igual que una empresa. Sistema judicial está en crisis, claro, pues. Reforma del sistema electoral pendiente, educación en valores, compromiso público y privado, campaña nacional permanente, repudio a la corrupción, fortalecer el control interno y externo, vigilancias, métricas, evaluación, eliminar la impunidad, reflexiones finales y nada más. Dice, señoras y señores, muchísimas gracias por escucharme. Espero no haber sido demasiado provocativo o crudo, pero esta es la realidad. Muchas gracias.